Hola, me llamo César Mallorquí y soy escritor. Nací en Barcelona hace 1 millón de años, pero he vivido toda la vida en Madrid y de hecho aquí estoy en mi casa de Madrid, en mi despacho. Eh, Estoy casado, tengo 2 hijos, ya son mayores. Y antes de dedicarme a la literatura he trabajado en otras actividades. He sido periodista, que es lo que estudié en la universidad, y también he trabajado en publicidad durante más de 10 años, hasta que a principios de los años 90 eh, regresé a mi primitiva vocación, que era la escritura, la literatura. Bueno, me han dejado aquí un montón de preguntas, 18 para ser exactos, y bueno, voy rápido a contestarlas porque me va a llevar cierto tiempo. Debo decir, contestando a esta pregunta, que yo escribo desde que era muy pequeño. Pues no sé, empezaría a escribir relatos y cuentos con 11 o 12 años. Y he escrito a lo largo de toda mi vida. O sea que en ningún momento puedo decir, mira, a partir de este momento yo empecé a escribir. No, pues lo recuerdo de siempre. Ahora bien, ser escritor profesional, eso nunca me lo planteé. Cuando era pequeño, pues no estaba en mis planes dedicarme profesionalmente a la escritura. Y bueno, he llegado a este punto un poquito por casualidad, por supuesto por mi afición a escribir, porque siempre he desarrollado trabajos que están relacionados con el lenguaje, como es el periodismo o la publicidad. Yo era redactor publicitario. Y bueno, pues cuando dejé la publicidad en el año 91, eh, intenté, bueno, abrir un camino en el mundo de los guiones de cine y de televisión, pero bueno, se cruzó conmigo casi por casualidad un concurso de relatos. Me presenté a ese concurso de relatos, gané, luego vinieron otros concursos que también gané, me fui metiendo poco a poco cada vez más en el mundo de la escritura y bueno, pues aquí me tenéis convertido en un escritor profesional ya desde hace pues casi 30 años. Bueno, mi padre en efecto era José Mallorquí, el autor de una serie de novelas del oeste muy popular a mediados del siglo pasado, que fueron las historias del Coyote. Llegó a ser el escritor más popular de España, y no solo de España, sino también de muchos países de Latinoamérica y muchos países de Europa también, como Francia e Inglaterra, puesto que su obra se tradujo a 16 o 17 idiomas. Eh, ¿Qué tal era ser hijo de un escritor? Pues para mí maravilloso. Mi padre era una persona tremendamente culta, una persona muy divertida, una persona que, bueno, que vivía de entretener a los demás con lo que escribía, y él personalmente era un hombre maravilloso, muy generoso, y para mí fue un placer, una suerte y un honor ser su hijo. Quizá para que entendáis hasta qué punto para mí ha sido agradable ser hijo de mi padre, os voy a contar una anécdota. Hace años, muchos años, en los años 80 creo que fue, yo tenía que coger un vuelo para ir, la verdad es que no recuerdo a dónde, pero el caso es que había adquirido un billete pues de clase turista normal y corriente. Fui al aeropuerto de Barajas con mi billete y fui al mostrador de Iberia, le entregué mi billete y el hombre que lo atendía pues hizo todo el proceso. Pero cuando acabó y salió ya la tarjeta de embarque mía, se la quedó mirando como extrañado, me miró a mí y me preguntó, oiga, ¿usted no será pariente de José Mallorquí? Y yo le dije, sí, soy su hijo. Bueno, el hombre era un fan de mi padre absoluto,
y me estuvo unos minutos hablando de lo mucho que le gustaba la obra de mi padre, pero lo curioso vino después de esos comentarios, se quedó mirando la tarjeta de embarque, la rompió, hizo otra tarjeta de embarque, me la dio y me dijo: yo no puedo consentir que un hijo de José Mallorquí viaje en clase turista, así que le he hecho una tarjeta de embarque para primera clase. Bueno, pues gracias, papá, me hiciste viajar estupendamente en aquel avión. ¿Cuál es el libro de mi padre favorito? Bueno, yo creo que los libros de la colección del Coyote, eh, por muchos motivos. Todos los críticos dicen que es su obra más importante, su obra maestra. Y tiene un personaje, el personaje protagonista es un hacendado californiano que en la última mitad del siglo XIX se dedica a hacer justicia con- las personas de origen hispano que viven en California justo en el momento en que es anexionada por los Estados Unidos. Entonces ese señor que hace justicia, enmascarado y vestido de charro, el coyote, su auténtica personalidad es don César de Chagüe. La serie de novelas del Coyote se terminó en 1953, que fue el mismo año en que nací yo. Y a mí, en honor del Coyote, de César de Chagüe, me llamaron César. Entonces es un personaje con el que comparto nombre y bueno, me siento honrado de que estemos unidos, aunque solo sea por eso. Bueno, pues recuerdos del colegio y de la escuela. Bueno, cuando uno recuerda la infancia, siempre recuerda lo mejor, no recuerda las partes malas, se olvidan y quedan las buenas. Entonces mis recuerdos de la etapa del colegio y del... Sí, lo que es mi adolescencia, mi infancia, mi adolescencia fue buena y la recuerdo con muchísimo cariño. Lo que pasa es que en aquella época no había tantas lecturas para niños y jóvenes como hay ahora, había muchísimas menos. Yo como niño, de cuando era niño, mi lectura favorita que me entusiasmaba eran las aventuras de Guillermo Brom, de una escritora inglesa que se llama Richmal Cropton, se llamaba porque ya murió. Y bueno, ese personaje, Guillermo Brom, que era un niño de 12 años, 11, 12 años, que tenía una imaginación estupenda, fantástica, y al mismo tiempo desconfiaba absolutamente de los adultos, los consideraba el enemigo y reivindicaba pues su mundo, que era lo que le parecía más auténtico y más divertido. Era un personaje muy gamberro, no porque fuese mal chico, sino simplemente porque se le ocurrían cosas absolutamente demenciales. Y bueno, yo disfruté de aquella serie, con aquella serie muchísimo. La sigo de vez en cuando, leo alguno, porque no eran novelas, sino historias cortas que venían en volúmenes recopilatorios. Y ya, yo disfruté con aquel personaje, aquellas historias muchísimo. Tanto es así que sigo leyéndolas. Yo mismo, parte de mí procede de esas historias y de esas novelas. Yo como escritor estoy todavía influido por ese personaje y sobre todo por su maravilloso sentido del humor. O sea que para mí es un personaje y unas novelas muy, muy importantes en mi vida. Lamento decir que actualmente a los niños de ahora no les gustan nada, no les gustan, no sé por qué, porque son estupendas, pero bueno, lo respeto, a mí me encantaban. Eh, También
por citar otras lecturas, yo leía muchísimo a Mark Twain, me encantaba Julio Verne, leía también a Arthur Conan Doyle, el escritor, el autor de Sherlock Holmes, leía ciencia ficción con Robert Heinlein, Isaac Asimov, Ray Bradbury. eh, bueno, leía, la verdad es que como no había una lectura, sobre todo cuando yo era adolescente, no había una lectura especial para nosotros, como si la hay ahora. Yo leía pues lo mismo que leían los adultos, lo que caía en mis manos y que me interesara. Uf, qué complicado. Es difícil decirlo corto, pero voy a intentar acortarlo lo más posible. Mira, lo primero es una idea. Y la idea para mí es algo que me llame la atención lo suficiente como para pensar sobre ello. Tiene que ser, suele ser, mejor dicho, algo muy, muy pequeño. Puede ser una imagen, puede ser un nombre, puede ser una historia que me han contado, puede ser una sensación, puede ser un tema, puede ser mil cosas. Eh, bueno, pues ese es lo primero, encontrar una idea muy pequeñita que me interese. Lo siguiente es desarrollar un argumento y unos personajes. Todo eso lo desarrollo en mi cabeza, casi no tomo notas mientras hago esto. Le voy dando vueltas, tardo días, a veces meses, a veces años, pero bueno, desarrollo el argumento. Luego le doy la forma que quiero que tenga ese argumento, por dónde empieza, por qué acaba, quién lo narra, quiénes son los protagonistas. Desarrollo los personajes. Y una vez que tengo todo eso, hasta ese momento no he escrito nada. Cuando ya tengo todo eso claro, me pongo a escribir. Y me lleva a escribir una novela como Las lágrimas de Shiva o La catedral, me lleva unos 4 o 5 meses, luego está el proceso de corrección y por último ya lo mando a la editorial y empieza todo el proceso de edición. He simplificado mucho, hay otras muchas cosas que hago entre medias, pero bueno, a grandes rasgos eso es eh, la forma que tengo de preparar mis novelas. Pues me siento de dos formas contrapuestas. Por un lado me siento feliz, contento, relajado. Mi madre decía que los momentos de su vida donde más relajada ha estado ha sido justo después de dar a luz. Y bueno, pues con la escritura pasa un poco lo mismo. Justo cuando has acabado de escribir la novela, has dado a luz a tu hijo literario, pues te sientes muy relajado, pues porque ya has acabado el trabajo, lo que querías hacer ya lo has hecho, básicamente. Pero al mismo tiempo, esa sensación es buena, al mismo tiempo hay una sensación mala y es que tengo miles de dudas con relación a lo que acabo de escribir. No sé si es una buena novela, no sé si es una mala novela, no sé si es lo peor que he escrito en mi vida, me parece terrible, me emparanoyo, me vuelvo loco y luego me tranquilizo y ves, es como una montaña rusa de emociones. Eso normalmente cuando acabo la novela le doy el manuscrito, se lo doy a mi mujer para que lo lea y a algunas personas y solo cuando ellas me dicen, pues está bien, pues entonces ya me quedo más tranquilo y ya me relajo. Pero bueno, cuando acabo un libro me siento mal y bien al mismo tiempo. Creo que todos, cualquier tema, si en un momento determinado me interesa, eh, puedes dar pie a una novela. No tengo unos argumentos favoritos, no, es lo que me interese en determinado momento, porque no en todos los momentos estoy igual para escribir algo. A veces me apetece escribir algo más serio, otras veces me apetece algo más ligero, depende del momento. Pero el tema, en el fondo, el tema me da igual, depende. Sí, sí, en muchos casos sí, en otros no. Eh, eh, mi libro quizá más autobiográfico es Las lágrimas de Shiva, donde el protagonista soy yo mismo cuando tenía 15 años. Eh,
Pero hay otros en los que sí tomo historias de la vida real. Por ejemplo, en el último trabajo del señor Luna hay un personaje que se llama Doña Flor y ese personaje está basado en una mujer real, una mujer boliviana que yo conocía, se llama Florinda Chambi. Entonces basé ese personaje en Florinda. Luego, en otras ocasiones lo hago. No siempre lo hago, pero sí, sí, con cierta frecuencia sí que lo hago. Y en cuanto a sí, cosas que me hayan contado, sí, sí, la inspiración sale de todas partes. Los escritores somos como esponjas que lo absorbemos todo para luego procesarlo y volcarlo en nuestras historias. Sí, sí, por supuesto. Bueno, esta es una pregunta muy complicada y responderla debidamente me llevaría horas. Voy a intentar simplificar. Utilizo muchos métodos para captar el interés de una novela. Muchos métodos para generar intriga. Digamos que mi sistema esencial, el básico, es el misterio. Es decir, al principio de la novela se plantea un misterio y los protagonistas, los personajes, se mueven para intentar resolver ese misterio, ¿no? Eso es algo básico y es elemental. Yo hago algo más. En mis novelas, aparte de el misterio eh, que da pie a todo el argumento de la novela, voy introduciendo otros misterios más pequeños a lo largo del texto. Pequeños enigmas, pequeños detalles que el lector no sabe y quiere saber. Eso hace que siga adelante eh, con la lectura y que, bueno, pues generar esa intriga que es la que mantiene atento al lector. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, uh, hay un truco, vamos a llamarle así truco, que utilicé en una de mis novelas que se llama La caligrafía secreta. Es la historia de un carterista, de un ladrón a finales del siglo XIX. Eh, bueno, es un niño de la calle, un niño que se ha escapado del orfanato, que es acogido en una escuela de ladrones y que se convierte en un gran carterista. Al principio de la historia, a los, no sé, 40 o 50 páginas de empezar la novela, un millonario filántropo, el señor Dax, le propone acogerle, darle educación, cuidarle en su casa, a ayudarle. No sé si antes he dicho la caligrafía secreta, pero no es la caligrafía secreta, es la mansión Dax. Bueno, el caso es que ese filántropo, el señor Dax, se porta con el protagonista de la novela, que se llama Alejo, se porta maravillosamente con Alejo. Le da educación, tiene detalles con él, le viste, le cuida, le da cariño, le da mucho cariño. Y al final de la primera parte de la novela, que es la parte más breve, al final de la primera parte de la novela, el narrador, que es Alejo, el protagonista, cuenta lo buena persona que es el señor Dax, todo el bien que le ha hecho, el futuro que le está proporcionando. Y al final de toda esa primera parte dice, todavía hoy me pregunto de dónde saqué las fuerzas necesarias para matarlo. Bueno, el lector cuando lee esto se queda a nota, dice, bueno, pero si es tan bueno, ¿cómo es que este le mata? Bueno, pues eso hace que el lector siga leyendo la historia porque quiere saber, no lo que va a pasar, porque ya lo sabe, se lo he dicho yo, y eso es una figura que se llama prolepsis, adelantar los acontecimientos. Le interesa no lo que va a pasar, sí por qué va a pasar y cómo va a pasar. Cómo es que Alejo mata a su protector, a su tutor. Bueno, esa es una de las formas de generar intriga.
Bueno, pues los personajes dependen del argumento de cada novela. Unas novelas exigen un tipo de personajes, otras novelas exigen otros. Eh, También está pues la pura decisión personal. Yo soy el que decide si el protagonista es de una forma, de otra, eh, y dependerá mucho de lo que quiero decir con la novela, de lo que quiero expresar. Eh, pero en los personajes eh, lo que es fundamental y lo que hace que para mí den más juego es precisamente las contradicciones, que no sean personajes de una pieza, que el bueno no sea simplemente bueno, sino que también sea un poquito oscuro. Y que el malo no sea del todo malo, sino que tenga también partes buenas. Esas contradicciones para mí me dan mucho juego. Gente que aparentemente es de una forma, pero luego puede comportarse de una completamente distinta. Eh, y es que la vida es así, nadie es de una única manera. Las personas somos muy complicadas y hay que vernos en todas las facetas. Sí, bueno, hace un momento he comentado que para el protagonista de Las lágrimas de Shiva me basé en mí mismo, o que para la coprotagonista del último trabajo del señor Luna me basé en una mujer boliviana que conocía. Es algo que he hecho, no es lo que más hago, no es lo que suelo hacer, pero sí, sí lo he hecho. Bueno, pues sí, en el caso de las lágrimas de Shiva, evidentemente, porque soy yo, pues bien, ya está respondida esa pregunta. Bueno, todas las novelas son como hijos, como dicen, de todos tus hijos, ¿cuál prefieres? Pues los quiero a todos. Pero bueno, si tengo que elegir, yo diría que son dos mis novelas favoritas. Una es Las lágrimas de Shiva, por ser una novela autobiográfica, también porque es una novela que me ha dado muchas satisfacciones personales. Y luego otra novela sería La isla de Bowen, con la que gané el premio de B y el Premio Nacional de Literatura Juvenil, que, bueno, pues es una novela que yo deseaba escribir desde hacía mucho tiempo, la escribí y obtuvo muy buenas críticas y muy buena aceptación por parte de tanto del público como como ya digo, los críticos. Y bueno, pues sí, esas dos son las novelas que más cariño les tengo, aunque vuelvo a decirlo, todas las quiero muchísimo. Bueno, yo era aficionado desde bastante joven, además, desde adolescente perdón, a la arquitectura medieval. Y bueno, con mis padres visitaba muchas iglesias, mi padre también era muy aficionado. Luego ya siendo yo más mayor las visitaba por mi cuenta y he recorrido muchísimos de los monumentos eh, generalmente religiosos medievales, tanto de España como de Francia o Italia. Ese interés, bueno, hace que cuando un tema te gusta, pues vas leyendo sobre el tema. Entonces un día leí hablar sobre las marcas de cantero, que son las marcas especiales que los constructores de catedrales dejaban en las piedras que tallaban. Dejaban su marca porque cobraban a destajo, es decir, te pagaban según el número de piedras que hubieses trabajado. Entonces, cuando voy a una iglesia y veo una de esas marcas, me recuerda que detrás de la construcción de ese monumento, detrás de esa arquitectura hay personas. Y eso me hizo interesarme por esa gente, preguntarme en qué condiciones trabajaban, cómo realizaban su trabajo, cómo vivían, cómo eran considerados socialmente. Y todo eso me llevó a leer y leer sobre el tema. Entonces, al final de todas estas lecturas, pues surgió la catedral, cuyo protagonista es precisamente un constructor de iglesias, un francmasón, como dicen los franceses, o sencillamente un albañil, como podríamos decir en España.
Bueno, no me inspiré en una secta concreta, ni en ningún culto en concreto. Como digo en la propia novela, me inspiré sobre todo en los relatos y las historias del escritor norteamericano Howard Philip Lovecraft. Y bien, esa fue la fuente de inspiración para esa secta ficticia que es el Círculo Escarlata. Eh, bueno, de entrada, qué prisas, porque el Círculo Escarlata apareció hace 6 meses en las librerías. No, de momento no tengo la menor intención de escribir una tercera parte. Pero he de reconocer que tampoco tenía la menor intención de escribir la segunda parte. Y al final la he escrito. O sea que en un futuro voy a escribir una tercera parte. Pues no lo tengo previsto, pero puede ser. Mi género favorito para leer son muchos. La verdad es que puedo leer mucho tipo de géneros y de hecho me gusta variar con los géneros que leo y no leer siempre lo mismo. Pero digamos que mi género favorito probablemente sea la ciencia ficción y la fantasía. Pero también me gusta mucho el policíaco. Y para escribir yo no lo sabía, fíjate, yo pensaba que mi género favorito para escribir era como el que más me gusta para leer, la ciencia ficción y la fantasía, y sí, me gusta escribir sobre eso. Pero descubrí que no, que el género donde más cómodo me siento es la novela de aventuras, como por ejemplo La isla de Bowen que mencionaba antes. Ahí disfruté como un cochinito en un lodazal, porque no sé por qué, quizá porque me gusta mucho viajar y la novela de aventuras suele implicar viajes, a lo mejor es por eso. Pero sí, ese es el género con el que me siento más cómodo. Esto es una pregunta que no tiene una respuesta, porque si me pongo a decir libros que me parecen imprescindibles, me puedo tirar aquí una hora. O sea que voy a elegir tres títulos, solo tres, aunque podrían ser 300, tres títulos que a mí me impresionaron mucho cuando los leí siendo joven. Eh, el primero es El guardián entre el centeno de Salinger, que cuenta la historia de, bueno, un adolescente que se escapa del colegio y durante 3 días está viajando hacia su casa y cuenta la historia de esos 3 días. Yo creo que es la novela, al menos de las que he leído, la novela que mejor refleja la mente de un adolescente. Y me parece una gran obra maestra. La segunda novela se llama El Señor de las Moscas, que es de William Golding, premio Nobel, y trata de un colegio, un grupo de niños y adolescentes que van en un avión por una excursión. El avión se estrella en una isla y se quedan allí solos, sin adultos, hasta que vienen a rescatarlos. Es una novela muy dura porque lo que te demuestra con esos niños en la isla es que básicamente el diablo nos acompaña siempre porque el diablo somos en gran parte nosotros mismos. De hecho, el nombre de la novela, El Señor de las Moscas, es una referencia directa al diablo. Es decir, que cuando un grupo de niños tiene que volver a recrear la civilización, porque están solos en una isla desierta, lo que hacen es reproducir también todo lo malo del ser humano, la parte más destructiva, agresiva y violenta del ser humano. Entonces es una novela pesimista, pero es absorbente y muy fuerte y sobre todo tiene algo muy bueno que te hace pensar mucho. Y la tercera novela, que ya digo podían ser 3000, es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Poco puedo decir de esta novela, una de las cumbres de la literatura en español de todos los tiempos. Yo la leí cuando tenía, creo que debía tener 17 o 18 años y fue
un arrebato, era como meterme en otro mundo, esa Colombia medio real, medio fantástica. Luego he viajado ya más mayor, mucho tiempo después, a Colombia y me ha sorprendido encontrar las cosas muy parecidas a las que contaba Gabriel García Márquez, que a mí me parecían pura fantasía, pero que en el fondo forman parte de la realidad de ese país. Entonces, bueno, sí, estas tres novelas sin duda las recomiendo. En cuanto al libro, para mí más importante, de nuevo voy a decir que hay miles. Bueno, me he pasado, a lo mejor no hay miles, pero cientos sí. Eh, pero uno de ellos, que en realidad son dos, para mí fueron hitos en mi desarrollo como lector. Digo que son dos del mismo autor, son dos libros de relatos cortos. Uno se llama Ficciones y otro se llama El Aleph, y su autor es Jorge Luis Borges, un escritor argentino maravilloso. Tiene otros libros y también son fantásticos. Pero esos dos fueron los primeros que leí suyos y los leí seguidos uno detrás del otro. Y os juro que me reventaron la cabeza. Fue como cruzar una puerta y entrar en un universo paralelo, maravilloso y distinto. Y luego los he ido releyendo ya muchas veces, no sé, son los libros que más he releído, y cada vez que los releo encuentro cosas nuevas. Eso quiere decir que son unos libros riquísimos, extraordinarios, y también los recomiendo. Eh, Quizá hay que ser un poquito, no digo adulto, pero tirando a jovenzuelo más que adolescente, porque son unos libros complicados y complejos, pero fascinantes. Eso lo digo en serio. Pues mira, me siento orgulloso de todos. Me siento orgulloso de el premio Cervantes Chico que me dieron hace unos años por toda mi carrera como escritor de literatura juvenil. Me siento muy orgulloso también del Premio Nacional de Literatura Juvenil, y de todos, porque no vamos a negarlo, de todos. Me siento el premio H, que lo conceden los propios lectores, es un premio que me llegó muy hondo. Pero quizá el premio que más importante ha sido en mi carrera fue el primer premio que recibí, que fue en el año 91, por un relato de ciencia ficción, en un concurso organizado por una tertulia. Bueno, estaba organizado por una tertulia madrileña de literatura de ciencia ficción, junto con la Asociación Española de Ciencia Ficción y Fantasía. Entonces era un premio muy modesto, una placa, la estoy viendo ahí colgado de una pared, y no tenía remuneración económica. Pero recibir ese premio al principio de mi carrera fue un aliciente para seguir adelante. O sea que le debo muchísimo a ese premio y le tengo un especial cariño, debo reconocerlo. El primero de todos es paciencia, eh, también perseverancia, también reflexión, pero voy a deciros una cosa que es lo más práctico de todo, y es que hace unos años la editorial SM me grabó un vídeo en el cual yo daba 10 consejos a los jóvenes escritores, se llama así, 10 consejos a los jóvenes escritores. Eso lo podéis encontrar en internet, ponéis eso, Mallorquí, 10 consejos a los jóvenes escritores y os salen 20.000 sitios. Y bueno, allí doy unos consejos más amplios y un poquito mejor explicados de lo básico para iniciar una carrera como escritor. Siempre hasta ahora me he dedicado sobre todo a la literatura juvenil, también a la infantil, solamente una novela. Escribí hace muchos años una novela porque me lo pidió mi hijo pequeño, entonces el hijo tenía 9 años, ahora tiene 30. Me pidió, ¿por qué no me escribes, papá, una novela que pueda leer? Y le escribí esa novela
infantil. Y no he vuelto a tocar el género infantil. Pero hace poco, bueno, me he cambiado de idea y he empezado a escribir, volver a escribir literatura infantil. Acaba de salir una novela, salió el mes pasado. Eh, Esta novela es una novela para niños con una serie, con un protagonista que se llama Dan Diesel, como pone aquí. Está ambientada en un mundo paralelo donde, como podemos ver aquí, hay robots y todo tipo de prodigios. Y es una serie de aventuras fantásticas. Yo me lo estoy pasando muy bien. Esta ya ha aparecido. Dentro de poco aparecerá la segunda parte, esta se llama El misterio del artefacto C. La siguiente aventura se llamará Poder de Khan. Y ahora estoy escribiendo la tercera parte y luego escribiré la cuarta para que salgan el año que viene. Aparte de eso, tengo una novela ya escrita que aparecerá a final de año, también una novela infantil, que se llama La lectora de mentes y que cuenta la historia de una niña de 11 años que tiene el don de poder leer la mente, es telépata. Y tengo otra novela juvenil que creo que aparecerá el año que viene, que trata sobre una catástrofe mundial y cómo unos personajes logran sobrevivir a ella. Y bueno, creo que estas son todas las preguntas. No sé ni cuánto rato llevo hablando, ni si me he pasado o me he quedado corto, pero bueno, estas son las respuestas a esas preguntas. Os agradezco mucho vuestra atención y os deseo pues que disfrutéis lo más posible de la vida, ahora que queda poco para que esta pandemia acabe y que seáis lo más felices posibles. Adiós.